Hola, buenas. Ay, perdón. Perdón. Ya. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos entonces a esta sesión de biología de sistemas. Vamos entonces a iniciar con la presentación de, Arlene Mosquera de la Universidad de Cali, con su trabajo Caracterización del evento celular, inestabilidad genómica bajo un contexto de genómica comparativa. Entonces ya vamos a poner el video de Arlen y al final entonces continuamos con las preguntas. Muchas Buen gracias. día, mi nombre es Arlen James Mosquera Ruiz, biólogo de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, y el día de hoy les voy a presentar el trabajo titulado Caracterización del evento celular, inestabilidad genómica bajo un contexto de genómica comparativa. Entonces, para empezar, a manera de introducción, las células eucariotas cuentan con mecanismos de reparación y control que les permite proteger la información genética. Sin embargo, cuando estos mecanismos y procesos son disfuncionales, aparece lo que se conoce como inestabilidad genómica, que es un aumento en la tendencia a la adquisición de mutaciones. Esta inestabilidad genómica se puede desarrollar a nivel de nucleótidos o a nivel cromosómico. A nivel de nucleótidos está dada por mutaciones puntuales, contracción y expansión de ADN repetitivo, sustituciones de bases o defectos en los sistemas de reparación del ADN. A nivel cromosómico, en términos generales, se da pues por problemas en la segregación pues de los cromosomas, problemas en la división celular y pues en los diferentes puntos de control, pues por ejemplo la mitosis, y se evidencia como cambios pues en el número de cromosomas y fenotipos aneuploides. Como tal, la inestabilidad genómica siempre se ha caracterizado dentro del contexto de la carcinogénesis. De hecho, Hanahan y Weinberg en 2011 la incluyeron como una marca distintiva del cáncer, pero pues en este trabajo se intentó explorar pues mecanismos y procesos biológicos que tal vez eran alternos a este contexto. Entonces para ello se utilizó un enfoque comparativo en donde pues fue importante el organismo modelo Arabidopsis thaliana y pues también los humanos, y este enfoque comparativo pues se basó en nociones de ortología. Como bien se sabe, las funciones moleculares y bioquímicas que se derivan de una proteína en un contexto celular dado a veces se conservan entre especies, y pues dentro de este paradigma, cada vez que se descubre una función molecular en un organismo, se puede convertir predecible en otro. Entonces, pues basándose en estas ideas, Masgari y colaboradores desarrollaron un método cuantificable para la identificación de fenólogos o fenotipos equivalentes. Dos fenotipos, aunque sean muy distintos estructuralmente, pues son fenólogos si comparten una mayor cantidad de genes ortólogos en comparación a aquella que se predice por azar. Estas relaciones de ortología entre fenotipos se ha probado entre humanos y plantas. Por ejemplo, se logró comprobar que defectos en respuesta a la gravedad en plantas es un fenotipo equivalente al síndrome de Waardenburg, y pues esto es una forma indirecta pues de descubrir genes, porque pues a pesar de ser fenotipos muy distintos, aparentemente están definidos por circuitos genéticos similares. Entonces, en este trabajo pues se plantearon los siguientes objetivos. Como objetivo general, se planteó caracterizar al evento celular de inestabilidad genómica pues mediante un análisis funcional de los distintos procesos biológicos, utilizando a la biopsia thaliana y humanos. Y como objetivos específicos, se planteó encontrar relaciones específicas de ortología entre thaliana y humanos, a partir pues, de la conformación genética y inestabilidad genómica. También se planteó identificar los procesos biológicos asociados al evento celular de inestabilidad genómica, tanto en thaliana como en humanos. Y se planteó también caracterizar fenotipos equivalentes, fenólogos, entre thaliana y humanos, pues a partir de las conformaciones genéticas de inestabilidad genómica. Para cumplir estos objetivos, pues se desarrolló la siguiente metodología. Primero se extrajo pues, la lista
de genes asociados a inestabilidad genómica según el trabajo de Nienberg y colaboradores en 2015. Esta lista luego pues se utilizó para encontrar ortólogos en Ataliana utilizando el sitio web OMA, que es un sitio web para la inferencia de ortólogos. Entonces ya pues después de hacer este proceso se obtuvo una lista de genes en Ataliana y pues en humanos que estaban asociados a inestabilidad genómica, y pues habían en realidad tres listas, una de Ataliana, otra de humanos con ortólogos y otra sin ortólogos en Ataliana. Estas tres listas se ingresaron a Cytoscape y con su herramienta Bingo se identificaron pues los procesos biológicos relevantes para las tres conformaciones genéticas, y luego pues se compararon estas listas de procesos biológicos y se determinó cuáles procesos eran compartidos y cuáles procesos eran exclusivos entre pues, cada conformación genética. Para la caracterización fenotípica, en un principio se pensó utilizar únicamente la primera vía, pero pues debido a limitaciones de información en Ataliana, porque pues no se encuentra una ontología definida para fenotipos en este organismo, se desarrolló una segunda vía. Para la caracterización fenotípica se utilizaron procesos biológicos exclusivos de Ataliana. De estos procesos biológicos exclusivos se recuperaron sus genes. En humanos se utilizaron tres bases de datos para extraer los fenotipos. Las tres bases de datos fueron GenCars, Human Phenotype Ontology y el catálogo GWAS. Y en Ataliana pues se utilizó TAIR. Entonces se extrajeron los fenotipos, se analizaron qué fenotipos eran compartidos entre ambas especies, y esto se hizo por cada proceso biológico. En la segunda vía se volvieron a utilizar los procesos biológicos exclusivos de Ataliana, pero esta vez primero se ingresaron al sitio web desarrollado por Malgari y colaboradores. De ahí se recuperaron los genes y ya se tenían dos conformaciones genéticas: genes según Malgari y colaboradores en 2010 y genes según el análisis de enriquecimiento funcional que se hizo en nuestro trabajo. Entonces, por cada proceso biológico se hizo una comparación, y cuando pues habían diferencias, las conformaciones genéticas por cada proceso biológico exclusivo se ampliaron, y nuevamente con estas listas más grandes se volvió a ingresar al sitio web desarrollado por Malgari y colaboradores. Y pues este sitio web te permite hacer pues la inferencia de ortólogos a partir pues de sus principios estadísticos y pues sus diferentes cálculos. También utilizando los procesos biológicos compartidos, pues se hizo un análisis de enriquecimiento funcional utilizando Pathway Studio. Este software hace un escaneo de literatura científica y de acuerdo pues a los términos es capaz de crear redes de interacción, y pues las rankea pues dependiendo de su p-value y el grado de sobreposición pues de los genes que ha ingresado el usuario. Y pues con esto se intentó estudiar la diversidad y ampliar la diversidad funcional asociada a inestabilidad genómica. Entonces, pues resultados de este trabajo: en primer lugar, se encontró que para la conformación genética total en humanos se encontraron 625 procesos biológicos, de los cuales 241 son estadísticamente significativos. Para la conformación genética en humanos con ortólogos en Ataliana se encontraron 403 procesos biológicos, de los cuales 119 son estadísticamente significativos. Y para la conformación genética en la radiopsis italiana se encontraron 203 procesos biológicos, de los cuales 74 son estadísticamente significativos. En términos generales se encontraron términos previamente caracterizados en la literatura, pues en el contexto de inestabilidad genómica, como por ejemplo los asociados a la reparación del ADN, pero también se encontraron muchos procesos o términos GO que pues no están definidos dentro del contexto de inestabilidad genómica, y pues están asociados a rutas celulares y metabólicas que indican de alguna forma que
que esta conformación genética puede tener otro tipo de funciones y no solo se restringe a este evento celular. Luego pues de hacer las comparaciones entre múltiples listas se encontró que pues habían algunos términos que se compartían entre humanos y Archaeopsis thaliana. Y pues cuando pues, se hicieron los análisis, por ejemplo, entre la conformación total y la conformación genética en humanos con autólogos en la thaliana, se encontró que en la intersección no había términos GO asociados a apoptosis, y esto es porque las plantas pues emplean otros mecanismos alternos para proteger su ADN. Las plantas pues tienen un desarrollo post-embrionario y cuando pues ven que su ADN está perturbado genómicamente, pues optan por dejar pues que esas zonas mueran y prefieren pues desarrollar otros órganos. Además pues las plantas no tienen el problema de por ejemplo las personas que les da cáncer y luego hace metástasis sus células. Las plantas pues tienen células con una pared celular que no posibilita ese proceso. Y también cuando se hizo la comparación entre la conformación genética en Archaeopsis con la conformación genética en humanos con ortólogos en Archaeopsis, se encontró que pues en los términos compartidos había muchos términos asociados a reparación del ADN y a rutas pues asociados a estos mecanismos de reparación que de alguna forma pues validan la información de literatura que indica que entre humanos y Athaliana pues hay muchos procesos que son compartidos y que pues abren la posibilidad de utilizar a Athaliana como un modelo de estudio para ampliar el conocimiento pues de este evento celular y obviamente pues para entender un poco más contextos pues, relacionados con carcinogénesis. También pues se hizo una caracterización fenotípica, pues las diferencias entre fenotipos entre humanos y Athaliana fue bastante grande porque como les dije antes no existe una ontología definida para Archaeopsis thaliana. También hay muchos genes en Archaeopsis thaliana que no tienen una caracterización fenotípica, entonces pues se pueden hacer estudios para validar su función o para validar su fenotipo, pero pues de todas formas con esta caracterización fenotípica se encontró que muchos de los genes asociados a genealogía genómica se distribuyen pues por los diferentes sistemas del cuerpo, en donde pues el sistema nervioso por ejemplo fue el que mayor cantidad de fenotipos obtuvo. En Archaeopsis sucede algo similar, pero pues la cantidad de fenotipos y la cantidad de genes por diferentes zonas de la planta son inferiores, y pues esto de nuevo refuerza la idea de la necesidad de construir una ontología a nivel de fenotipos, porque la mayoría de ontologías que existen para plantas se basan en términos GO o también pues términos que se refieren al desarrollo de la planta y no al fenotipo como tal. Luego de hacer pues, la comparación entre el trabajo de Magari y el análisis de enriquecimiento funcional de este trabajo, pues se encontró pues, que para 4 procesos biológicos exclusivos de Athaliana existía información genética adicional. Entonces, ampliando estas listas, se establecieron pues fenólogos o fenotipos equivalentes. Entonces se encontró que para esos 4 procesos biológicos en Athaliana pues hay fenotipos equivalentes relacionados con cáncer, como por ejemplo el síndrome de Turcot o cáncer de colon y ovario, y también fenotipos ajenos al contexto del cáncer, como pues dermatitis atópica o ictiosa bullosa de semen. Y pues esto significa que utilizando pues por ejemplo la conformación de los procesos biológicos en Athaliana, utilizando esa conformación genética se podría ampliar el conocimiento de las enfermedades patológicas y asimismo utilizando las conformaciones genéticas de las condiciones patológicas en humanos se podría ampliar el conocimiento de los procesos biológicos en Archaeopsis thaliana. Finalmente, pues con la prueba de enriquecimiento funcional hecha en Pathway Studio, se encontraron pues 10 procesos biológicos relevantes pues que
pues el 50% resaltados en los recuadros rojos, pues ya han sido previamente caracterizados dentro del contexto de inestabilidad genómica, pero pues también hay otros procesos biológicos como por ejemplo asociados a regulación del sueño o el metabolismo de moléculas pues importantes en el sistema inmune que pues no tienen una conexión definida con inestabilidad genómica, demostrando pues la diversidad funcional de este evento celular. Y pues también importante resaltar que precisamente los dos procesos biológicos, reparación persistente del ADN y en la replicación, que han sido caracterizados como las causas de inestabilidad genómica en esta prueba de enriquecimiento funcional, pues fueron las que tuvieron menor p-value y pues fueron las que estuvieron mejor posicionadas dentro del análisis. Entonces, como conclusiones, se tiene que sistemas modelos como Atalian humanos, pues a partir de estos sistemas es posible construir relaciones de ortología y pues eso refleja que pueden existir módulos genéticos conservados, pero a veces se expresan diferencialmente. También pues al emplear enfoques bioinformáticos y comparativos es posible pues descubrir fenotipos equivalentes o fenólogos. El evento celular de inestabilidad genómica tiene pues una conformación genética que va más allá del contexto de cáncer y finalmente pues ese estudio revela algunas limitaciones y pues también sugiere verificación experimental. Muchas gracias. Muchas gracias, Arlen. Tenemos tiempo para preguntas y Arlen está aquí está listo aquí para contestar preguntas o inquietudes si las hay. No. Bueno, yo te quería preguntar algo, Arlen. Así desde mi desconocimiento desde Arabidopsis como modelo para humanos, ¿existe ya o qué tipo de investigaciones se llevan a cabo o si ya existe algún tipo de aplicación puntual de que se esté estudiando Arabidopsis para desarrollar algún tipo o aplicar algún tipo de enfermedad en humanos? O sea, ya actualmente que esté implementándose o que haya sido resultado del uso de Arabidopsis como modelo. Pues en estos momentos, por ejemplo, yo sé que en la Javeriana Cali, pues el profesor Mauricio Quimbaya, él ha descubierto genes pues que de alguna forma se han relacionado con el ciclo celular y pues estos genes tienen una aplicación en el contexto de cáncer. Muchos de los experimentos que se hacen pues con Arabidopsis son resultado de pues previamente análisis bioinformáticos, se descubren algunos genes y pues primero se prueban Arabidopsis y si se ve como una posibilidad de que esté relacionado con el fenotipo, ya se traslada a, por ejemplo, modelos murinos o modelos pues que estén más relacionados evolutivamente con nosotros. Digamos que Ataliana es una posibilidad porque es una planta y las plantas también pues son más resistentes, por ejemplo, a que les noqueen genes. Muchos ratoncitos cuando les noquean ciertos genes se mueren, no se desarrollan. En cambio con Arabidopsis uno puede hacer ese noqueo de genes y pues ver qué es lo que sucede en términos de desarrollo. Entonces como que es una puerta abierta que se puede seguir explorando. Ok, muchísimas gracias, Arlen, por tu respuesta. No sé si tenemos otra pregunta del público. Creo que no. Entonces te agradecemos nuevamente, Arlen, por tu presentación, muy amable. Entonces ahora nos movemos a la segunda presentación de esta sección de Biología de Sistemas. Este está a cargo de Jason Sueskun, de la Universidad Javeriana Cali, quien nos va a presentar reconstrucción, modelamiento y caracterización de la red de regulación del gen PIK1 involucrada en el proceso de inestabilidad genómica. Bueno,
Vamos por el video de Jason. Buenos días. Pues primero que nada un saludo para todos los que hayan asistido al evento y ahora estén viendo la presentación. Mi nombre es Jason Suescuno Elguín. Yo soy estudiante de biología en la Universidad Javeriana de Cali y pues hoy les vengo a presentar un poquitico de lo que es también mi proyecto de tesis, la cual he desarrollado en conjunto con dos de mis profesores, la doctora Diana Clavijo y el doctor Mauricio Quimbaya, y que se titula Reconstrucción, Modelamiento y Caracterización de la Red de Regulación del gen PLK1, al menos la fracción de la red que está involucrada en el proceso de inestabilidad genómica. Pues, entonces yo creo que solo el título ya deja algunas preguntas, sobre todo pues por qué es la inestabilidad genómica, y yo creo que es interesante partir de una premisa y es que el genoma siempre está bajo constante modificación, es una tendencia natural. Y la inestabilidad genómica solamente describe un incremento en esa tendencia, de manera que las alteraciones y las modificaciones pues van a ser mucho más rápidas y quizás también más drásticas. También se ha vinculado con procesos muy específicos, pues sobre todo con fallos y errores en los mismos, como son la replicación y la reparación del ADN, y algunos puntos críticos y de control que tiene el ciclo celular, lo cual lleva pues a que se empiecen a acumular daños ya sea a nivel de secuencia o que ocurran pues nuevas configuraciones de los cromosomas o una segregación anormal de los mismos, también es posible, generando aneuploidías. Desde sus orígenes y por esta característica de acumulación de daños, pues la inestabilidad genómica se ha vinculado con el cáncer y en el 2011 fue reconocida como una de las marcas distintivas del mismo, en conjunto pues con otras 9 que existen, pero pues la inestabilidad genómica destaca entre ellas porque es por definición una de las promotoras de la enfermedad y la que permite la aparición y el desarrollo pues, de las otras marcas distintivas. Otra pregunta que podrían tener es ¿por qué PLK1? ¿Por qué una red de PLK1? El grupo de investigación en el que se gestó este proyecto pues ya tiene algo de experiencia trabajando con genes de inestabilidad genómica y en el 2016 uno de los tesistas de nombre Harald pues diseñó una estrategia para encontrar estos genes involucrados en el proceso de inestabilidad genómica. Él usó una lista que ya estaba publicada y por medio de bioinformática, pues los vinculó a procesos y luego con esos procesos encontró nuevos genes que no habían sido considerados antes. Y de ahí fue que salió PLK1. Pero en este punto, pues era un gen candidato. Realmente no eran más que sospechas lo que se tenía de él. Y por eso nace, pues, el objetivo de esta investigación y de este proyecto que es la caracterización sistémica de PLK1 para saber pues exactamente cuál es el rol que tiene en el proceso de inestabilidad genómica. PLK1 pues es una quinasa muy importante en distintos procesos celulares y pues más adelante iremos acortando un poquitico sus funciones. Entonces para lograr ese objetivo pues decidimos apoyarnos en una herramienta del Sevier que se llama Pathway Studio, la cual es una plataforma que permite hacer minería de texto y pues lo que hace es básicamente ir a buscar en literatura interacciones y procesos biológicos en los que participa la proteína de interés, en este caso PLK1, y también tiene la opción pues de aplicar filtros para que esa búsqueda de literatura no sea como tan amplia. Con toda la información que salió de Pathway Studio, pues se seleccionaron 9 procesos biológicos que se consideraron pues que van a ser relevantes para construir una red de inestabilidad genómica asociada a PLK1. Una característica que tiene Pathway Studio es que entrega por cada uno de los procesos dos tipos de archivos. El primero es un esquema de la red, como este que tienen aquí en pantalla, en el cual pues se muestran las diferentes especies que participan en el proceso biológico y también el tipo de interacciones que hay entre ellas. El otro archivo es una lista con todas las sentencias que usó el programa pues para, digamos, hacer una predicción de todas estas interacciones que se muestran en el esquema.
Y con esa lista fue precisamente con la que se hizo un proceso de curación manual en el que se revisaron cada una de esas interacciones, que eran 568, para corroborar pues que el programa Pathway Studio había hecho una buena interpretación y también rellenar los vacíos que había dejado. Con toda esa información fue que ya pudimos pasar a la siguiente etapa, donde ya se iba a hacer la reconstrucción como tal en un nuevo software, en este caso que se llama Cell Designer. Bien, entonces les hablo un poco sobre Cell Designer, el cual es un software libre y funciona como una plataforma de construcción para redes de regulación génica o redes bioquímicas, pero también pues tiene un entorno de simulación que permite pues correr los modelos bajo algunos solvers que tiene disponibles. Todas las redes que se construyen en este software pues quedan bajo el estándar SBML, o al menos es posible guardarlas como tal. Y pues en este cuadrito tienen más o menos cómo es la notación gráfica del programa, pues muy simplificada a nivel de especies. Y esto más que todo para contarles como ese momento de transición de Pathway Studio hacia el Designer, pues no fue tan lineal como uno lo esperaría, ya que los programas pues tienen notaciones gráficas muy diferentes, por lo cual pues fue necesario en paralelo con ese proceso de curación hacer también una especie de traducción basada pues en los consensos que generamos en el grupo de investigación para poder saber cómo queríamos representar en Cell Designer lo que estábamos viendo en Pathway Studio. Y de ahí nacen cosas, por ejemplo, como las que están en este esquema de aquí. Pathway Studio, pues a mí solo me entrega lo que hay en el cuadrito rojo, que son las interacciones proteína-proteína, pero nosotros queriendo explotar un poco más el potencial que tiene Cell Designer, pues extendimos la red y el modelo a también la transcripción, la traducción, incluso la degradación de las proteínas, lo cual es más bien raro en este tipo de modelos. Digamos que la mayoría de los que hay en literatura no consideran hacer un modelo tan extendido y solo se quedan con las interacciones proteína-proteína. Esto obviamente pues lleva a que se tripliquen el número de especies y el modelo se agrande bastante. Y bueno, aquí recorriendo algunos de los hitos principales de la construcción, contarles por ejemplo que pues los procesos que vienen de Pathway están completamente aislados. Entonces necesitábamos conectarlos para poder realmente llamar a lo que estábamos haciendo una red. Entonces encontramos todas esas reacciones o proteínas compartidas entre los procesos que me permitieran pues marcar esos puntos de interacción y de intercambio de materia. También se eliminaban las redundancias, ya que les pongo el ejemplo de PLK1. PLK1 pues iba a estar en todos y cada uno de los procesos, pero en nuestra red final nosotros solo queríamos tener un PLK1. Entonces, pues de ahí la importancia de conectar bien los procesos y de eliminar esa redundancia. También modelamos algunas de las modificaciones post-transcripcionales, como la fosforilación, desfosforilación y ubiquitinación, para poderle dar una mayor relevancia a las proteínas pues, del tipo quinasa y demás. Una de ellas es, de hecho, PLK1 y de ahí esto. También conservamos una figura que viene desde Pathway Studio, que es la de fenotipos celulares o eventos, que pues son parecidos a este punto de control del uso mitótico, que normalmente son alimentadas por unas proteínas pues muy específicas que se sabe que tienen relevancia o son esenciales para ese proceso en particular. Y bueno, ya para el final, pues empezamos a hacer algunos análisis topológicos para ver que todo estuviera bien conectado, que no hubieran por allá algunos elementos como aislados, y esto se acompañó pues con análisis cuantitativos y cualitativos de la red para saber qué había y cómo se estaba relacionando. Y esto nos permitió identificar algunas de las especies centrales, que son las que más interacciones tenían dentro de la red, entre las cuales están PLK1, la coesina y CDK1, pues en compañía con la ciclina beta. Para el modelamiento, pues usamos un enfoque determinístico y una cinética por ley de acción de masas, en el que se genera pues un sistema de ecuaciones diferenciales donde cada ecuación diferencial me va
a dar los datos de concentración en el tiempo de cada una de las especies. Los parámetros cinéticos se buscaron en la literatura. Como son tantos, pues algunos de ellos fueron estimados en base a los que sí se habían encontrado, porque realmente pues la información experimental no está disponible. Y bueno, así es como se ve el modelo final en Cell Designer. Tiene un total de 1033 reacciones y 716 especies biológicas. Aquí están pues más detalladas cómo se distribuyen esas 716 especies. Y como pueden ver, pues decidimos también usar estas figuras de compartimentalización para separar el núcleo del citosol y asimismo pues los eventos de transcripción y traducción y las interacciones entre las proteínas. En esta parte pues tienen un zoom mayor del modelo para que vean más o menos el nivel de detalle que se puede alcanzar. Estos son los eventos de degradación que solo están asignados a los componentes proteicos, los genes ni los RNA pues se están degradando realmente, solo están pasando la materia hacia las proteínas. Y esto al final pues nos generó un sistema de 716 ecuaciones diferenciales. Bueno, originalmente esta presentación solo iba hasta la parte de la construcción, pero pues en las últimas semanas ya hemos conseguido los primeros resultados de simulación, entonces se los quiero compartir ahí rapidito. Decidimos inicializar el modelo desde los genes, dándole una concentración inicial a todos de 1, y pues así es como se ve una simulación completa en Cell Designer de toda la red. Como pueden ver, pues la densidad de las gráficas no permite que uno haga ningún tipo de análisis, pero afortunadamente el programa te permite sacar los datos, entonces decidimos hacer un análisis a nivel de proceso, construir las gráficas para cada uno de los procesos y empezar a comparar desde ahí. ¿Comparar con qué? Con otros escenarios que generamos para hacer una especie de análisis de sensibilidad. Entonces se generaron un total de 4 escenarios para cada uno de los genes centrales o esas proteínas centrales que les mostré anteriormente, que eran CDK1, coenzima y PLK1, y pues algunos escenarios conjuntos. En esos escenarios pues se varió la concentración inicial del gen, una en 100 veces, otra en 10 veces y en otra se aumentó en 10 y 100 veces. Me interesa contarles sobre el escenario 4 donde se aumentó 100 veces PLK1, ya que esto pues simula una sobreexpresión y usualmente así es como se reporta PLK1 en cáncer. Entonces, las dos gráficas que tienen a la izquierda corresponden al proceso 7 y las dos gráficas que tienen a la derecha corresponden al proceso 8. Y arriba tienen las condiciones normales. Yo creo que salta a la vista que con el aumento de PLK1 la dinámica en general de todo ese proceso se vio afectada. Le puse estos punticos rojitos como para que se guíen. Incluso pues en el proceso 8 la dinámica se vio mucho más afectada, pero pues aquí solo se ven las gráficas. Si uno se va y mira esto ya con una lupa, pues va a encontrar que las proteínas que se modificaron son las que están en este cuadro rojo, de las cuales pues si estamos familiarizados con inestabilidad genómica, nos vamos a dar cuenta que las que están en negrita y tienen este asterisco ya han sido vinculadas con este proceso anteriormente. Lo que nos está diciendo básicamente es que PLK1 está ejerciendo una influencia sobre proteínas claramente relacionadas con inestabilidad genómica. Entonces, pues ya para terminar, contarles lo que sigue porque este proyecto está todavía a medias realmente, pero pues los resultados preliminares que tenemos de las simulaciones ya nos están mostrando una clara influencia de PLK1 sobre proteínas previamente asociadas a inestabilidad genómica, lo cual nos permitiría llegar a explicar más o menos cómo afecta PLK1 o cómo está relacionado con este fenómeno. Para eso pues necesitamos hacer más escenarios de simulación usando parámetros, en este caso de concentración, que estén basados en datos de expresión experimentales, pues para tener un mejor panorama y un acercamiento mucho más a la realidad.
y esperamos de esas simulaciones pues poder sacar algunos experimentos in vitro para poder hacer una validación experimental del modelo. Y bueno, eso era todo lo que querías contarle. Muchas gracias por el tiempo y por la invitación a este espacio. Bueno, muchas gracias, Jason. Muy interesante tu presentación. Preguntas para Jason en la pestaña de preguntas y respuestas. Entonces, mientras vamos con preguntas. Ah, ya tenemos una pregunta. Sí, bien, tenemos. ¿Qué unidades poseen tus componentes y o las resimulaciones que realizas? Hola, Jordi, muchas gracias por la pregunta. Las unidades, en este caso, pues están definidas por los parámetros que se usaron y esos parámetros pues en algún momento fueron convertidos también a lo que vendrían a ser micromolar. Entonces, pues esas serían las unidades. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, creo que aquí Mario. ¿Cómo se resuelve el reto de interpretabilidad de los diagramas que obtienes? Pues me imagino que te refieres a esa gráfica que mostré que era extremadamente densa. Pues yo ahí más o menos lo comenté y es que realmente como el programa te deja sacar todos los datos para cada una de las especies, pues lo que estamos haciendo es crear, digamos, un análisis a nivel de proceso. Incluso a veces hay que fraccionar los mismos procesos para poder hacer la interpretación, porque pues realmente no hay de otra. Entonces, pues al menos queremos mantener ese punto de referencia que es el proceso, pues como para no empezar a coger cosas al azar y ya, sino quedarnos en ese punto. Y esto lo estamos haciendo básicamente con macros en Excel que permiten hacer todo esto de forma semiautomática. Gracias, Jason. No tengo más. Yo tenía una pregunta, Jason, y es, ¿qué es concentración 1 de un gen? Eso es más o menos lo que estaba preguntando ahorita Jordi, que es que se me olvidó ponerle las unidades que en realidad son micromolar Ya, pero micromolar, ¿esa es la concentración del gen o del producto, del que del gen. codifica el gen? Del gen, ok, Son concentraciones iniciales de los genes. ok. Y uno podría esperar que previo a hacer estas simulaciones debería uno tener en cuenta si esos genes que vas a simular están duplicados. Por ejemplo, si hay doble dosis de un gen, genes duplicados, por ejemplo, la concentración inicial podría ser diferente o cómo manejaría la duplicación génica para hacer estas simulaciones y cómo afectaría eso el modelamiento. Pues en estos casos hay dos enfoques. El primero sería cambiar, como tú dices, la concentración inicial del gen o Ujú, variar el parámetro de transcripción. Es algo que tenemos que tener muy en consideración porque pues realmente estamos tratando con inestabilidad genómica y lo más común en estos casos es que haya duplicación de cromosomas y por tanto ujú. de genes. Entonces yo creo que por ahora lo que haríamos sería seguir con ese aumento en la concentración inicial para intentar mantener los parámetros y no generar tanto ruido en ese sentido. Ajá. ¿Ustedes también tienen en cuenta la expresión de los factores de transcripción? Es decir, si es una red de regulación, el factor de transcripción que se une al ADN para regular esa expresión. De hecho, en el modelo hay, creo que son unos 4 o 5 factores de transcripción pues bastante generalistas. El problema es que las constantes cinéticas para representar esos comportamientos pues realmente no se encontraron, entonces esas están dentro de lo que es estimado. Entonces esperamos pues intentar generar mecanismos que nos permitan aprovechar esa dinámica que tú mencionas.
Ujú. Claro, porque también dependiendo de la concentración del factor de transcripción también va a estar modelada o modulada la red de regulación. Ok, no, listo. Muchísimas gracias, Jason, muy amable, y gracias por tu A trabajo. ustedes, gracias. Ahora entonces vamos con el siguiente trabajo de Cristian Sosa, también de la Universidad Javeriana Cali, con su trabajo de uso de Arabidopsis thaliana como modelo para entender y encontrar potenciales nuevos genes asociados a procesos cancerígenos. Cordial saludo, mi nombre es Cristian Sosa, soy estudiante del programa de doctorado en Ingenierías y Ciencias Aplicadas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. El día de hoy vengo a presentarles una presentación llamada Uso de Arabiotis thaliana como modelo de estudio para entender y encontrar potenciales nuevos genes asociados a procesos cancinogénicos. En ese trabajo estoy yo, la doctora Diana Carolina Clavejo Buritica, Arlen Mosquera, Andrés Álvarez, Jan Medina y el profesor Mauricio Alberto Quimbaya. Como primer contexto, el cáncer es una enfermedad global que acarrea grandes costos a los sistemas de salud pública a nivel mundial. Y un buen caso es el aumento de 124.57 billones de dólares a 157.77 en 2010 hasta 2020, un 27% de gasto mayor en el sistema de salud de Estados Unidos vinculado a cáncer, también vinculado al bastante obvia, la bastante obvia disminución de los presupuestos de investigación a nivel mundial por los procesos de recesión económica, por la pandemia en la que estamos viviendo. Además que el cáncer como enfermedad requiere ser estudiado a modelos murinos, lo cual también posee problemas bioéticos asociados, además del costo asociado al mantenimiento de estos animales en un bioterio que es bastante alto. Entonces, tenemos al lado tenemos el cáncer como una enfermedad global y también tenemos que la enfermedad es una enfermedad génica y metabólica, donde hay una proliferación celular inapropiada, donde hay una respiración aeróbica y para obtenerse más energía, las células también están entrando en fermentación láctica y se está generando glicólisis anaeróbica y aeróbica, llamada como efecto Warburg, que es bastante importante porque las células cancerígenas tratan de encontrar la mayor cantidad de energía posible para poder sobrevivir. También tenemos a nivel de biología de sistemas que los genes implicados en cáncer son genes relacionados que tienen unas de copia única, tienen más interacciones que otros, una gran cantidad de genes que están en diversas rutas metabólicas, por tanto son genes reguladores, como lo muestra el estudio de Rambaldi que está acá abajo. Y tenemos en este caso una situación, tenemos que estudiar cánceres, pero ¿qué hace que un cáncer sea cáncer? Entonces, Hanahan y colaboradores proponen los sellos de cáncer, unas marcas distintivas que serían 10 características únicas que poseen cánceres para que se desarrollen, para que comiencen a hacer metástasis y para que finalmente se dé todo el proceso carcinogénico. Entonces, dentro de estos listas de cáncer hormonas podemos encontrar genes relacionados a señales inductivas, cascadas de matquinasas, inhibidores de maquinaria celular como P53, genes asociados a procesos de apoptosis, caspasas, asociados a telomerasas, invasiones a el factor inductible de hipoxia, que es muy bien conocido en cánceres, procesos inflamatorios, etcétera. Entonces, bajo este aspecto, ya que tenemos un problema en cuanto al modelo biológico que tenemos que estudiar, usar para estudiar cáncer, que serían modelos murinos, nos surge la pregunta, ¿se puede usar un modelo biológico o planta
para investigar el desarrollo de cáncer. Entonces, lo que queríamos era, para responder esta pregunta, nos formulamos 3 etapas de investigación para abordar esto. Entonces, primero nos preguntamos qué tan parecidos son dos especies en términos biológicos. O sea, qué tan parecido es una lista de genes obtenido para cada uno de estos cáncer hallmarks en humanos y los posibles y sus propios ortólogos en Arabidopsis thaliana. Entonces, para eso hicimos un análisis de enriquecimiento funcional vía Shiningo, dejando solamente aquellos procesos biológicos que tuvieran un Fold Discovery Rate menor a 0.05. Dicho esto, posteriormente hicimos distancias de Yakar, prácticamente la presencia o ausencia de un proceso biológico obtenido a través de este enriquecimiento funcional para diferentes características, diferentes cáncer hallmarks, y usamos un análisis de coordenadas principales para mapear las distancias de acá, para ver qué tan parecidos eran en términos de procesos biológicos, la lista de genes, los cáncer hallmarks y sus ortólogos en Arabidopsis thaliana, y también saber qué U-turns estaban compartidos. Seguido de esto, nos preguntamos cómo es la relación metabólica entre genes relacionados con cáncer. Para esto hicimos búsquedas en ARSeq y HumanSeq. Hicimos una obtención de los sistemas metabólicos y usando una curación manual y la información presente previamente en BioSeq. Hicimos Sunburst vía Plotly para poder graficar esta información. Seguidamente pensamos, si ya tenemos qué tan parecidos son dos especies en términos de procesos biológicos, ¿cuál es la relación metabólica? Porque no encontrar posibles genes candidatos a través de la interacción. Entonces utilizamos el Human Reference Interactome y usamos el Interactoma ATPIN para identificar posibles candidatos. Entonces, para esto hicimos la extracción del componente más conectado de este grafo y usamos dos metodologías. Una primera que fue la selección de candidatos usando medidas topológicas, usando degrees, witness, y otra utilizando el Positive On-Label Learning, utilizando un método de incrustación de grafos como Noctuec para encontrar posibles candidatos y validarlos. Posteriormente, vía in silico, vía Hepia, para reducir tanto el número de candidatos, genes candidatos que teníamos, y para ver si previamente estaban reportados en algún tipo de tejido, como cancerígeno. Entonces, los resultados obtener qué cáncer hallmarks podrían ser estudiados en la planta, qué posibles genes candidatos para estudiar cáncer en la Arabidopsis thaliana y nuevos potenciales candidatos en humano. Dicho esto, a la hora de comparar sus procesos biológicos, encontramos que no hay un sobrelape claro entre especies, sin embargo, sí hay similitud entre algunos procesos biológicos. Si pueden ver en este análisis de coordenadas principales, donde lo azul es Homo sapiens y lo verde es Arabidopsis thaliana, es claro que los procesos de inestabilidad genómica se parecen entre ambas especies, así como los procesos ligados a la regulación celular. Entonces, primero encontramos que 5.494 genes originales que teníamos en humano corresponden a 2.223 genes ortólogos parálogos también a la Arabidopsis thaliana. Y esto solamente representa 1.213 únicos genes de Homo sapiens. Tenemos también que tenemos muchos U-turn únicos, tenemos una alta incidencia de procesos biológicos asociados a respuesta celular y ciclo celular, y tenemos 4 cáncer hallmarks priorizados para estudiar cáncer en Arabidopsis, que sería la Activating Invasion Motility, la regulación celular, la resistencia a muerte celular y las señales proliferativas. Entonces, a nivel de metabolismo, viendo estos dos onboards, donde primero mostramos Arabidopsis thaliana y Homo sapiens, vemos que a nivel de sistemas metabólicos digamos, hay muchas similitudes, pero a medida que cogemos esos sistemas y los vamos desligando
y vamos a un nivel más profundo, encontramos que sí hay diferencias a nivel de su sistema. Entonces, vemos que hay una mayor diferenciación a niveles más específicos del metabolismo, pero también unas ciertas similitudes, lo cual nos garantiza que sí podemos utilizar la planta para poder estudiar cáncer. Dicho esto, con nuestras dos metodologías encontramos 33 nuevos candidatos validados in silico, que corresponden a 24 genes ortólogos candidatos en la biopsia italiana. 22 de los 33 candidatos han sido reportados en cáncer previamente y 11 candidatos son nuevos para cáncer, están implicados en ciclo celular, lo cual demuestra la viabilidad de nuestro modelo. Es de notar que con los dos interactomas que usamos, no todos los genes que teníamos estaban dentro de sus interactomas. Sin embargo, tuvimos una muy buena aproximación. Entonces, al final del día, el mensaje para llevar a la casa es que a pesar de que hay una clara divergencia evolutiva entre Arabiotis thaliana y Homo sapiens, hay una gran similitud en cuanto a procesos de metabolismo central. Entonces, creemos que la planta puede ser un modelo de estudio para estudiar el efecto Warburg. Como había explicado al principio, el efecto Warburg se refiere a este efecto de tratar de usar vías alternas, no glicólisis, para adquirir más energía para las células. Entonces, Arabiotis thaliana es una posible alternativa para estudiar carcinogenia en un modelo planta para 4 características distintivas. Como podemos ver previamente, se identificó vía interactoma 33 potenciales genes candidatos implicados en procesos carcinogénicos y obviamente necesitamos una validación experimental posterior para los genes candidatos objetivos. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias por tu presentación, Cristian. A ver, preguntas del público. Okay, no. Creo que no hay preguntas. Pregunta. Bueno, entonces vamos con la pregunta. Cristian, ¿ustedes de pronto tienen una idea de pronto o algo en mente de qué tipos de cáncer podrían estar siendo empleados o más útiles? Es decir, tomando a Arabidopsis como modelo, ¿qué tipo de cánceres están como tomando de pronto una priorización? De pronto, si ustedes encuentran ortólogos de Arabidopsis en humano y resulta que esos ortólogos tienen un enriquecimiento por algún tipo de tejido en humano, uno podría pensar que sería un buen modelo para cáncer hepático, para cáncer de piel, no sé, dependiendo de mapear esos ortólogos en Arabidopsis y mirar si hay un enriquecimiento en tejido en humano. No sé si me hago entender. O sea, lo que me estás preguntando es, digamos, ¿hay alguna especie de priorización para qué tipo de cáncer podría funcionar, digamos, nuestro approach? Exacto. O si con los resultados que tienen ya pueden mirar algún enriquecimiento de esos ortólogos en tejidos. La verdad, no tengo una respuesta que satisfaga totalmente tu curiosidad, y es porque, digamos, al menos en nuestro approach, lo que tratamos de tratar de satisfacer es qué tan parecidos son esos genes contra unos ortólogos en Arabidopsis, que de hecho es parte de lo que tenemos ahí, también un proyecto de sacar un paquete R que ya está funcional. Entonces yo te diría que hay que entrar a explorarlo un poco más, tal vez la validación que nos dio Hepia puede ser un buen punto de partida para poder tratar de mirar qué posible cáncer podría ser estudiado, pero digamos que a nivel general lo que esperamos es que a nivel de metabolismo central, como explicaba por efecto Warburg, que las células tratan de usar la mayor cantidad de recursos para adquirir energía, eso nos serviría para todos los cánceres, ¿sí? Pero no tenemos uno en específico ahorita como que sea un target. Tal vez el profesor Mauricio Quimbaya podría responderte un poco mejor. Yo creería que él podría estar interesado en cáncer colorectal,
digamos, ya viendo lo que Sí, porque está, los porque chicos antes. de repente algún ortólogo de estos en humano es específico de tejido. Y ahí, bingo, o sea, sería buenísimo encontrar un ortólogo que fuera un específico de tejido y que estuviera implicado en algún proceso, o sea, mapear esos ortólogos por tejido en humano. Sí, yo creo que Ya, eso es una, sí, yo creo que eso sería un muy buen paso. podría haber por allí. Bueno, no sé si hay más, si hay otro tipo de pregunta. Bueno, yo creo que eso es todo. Muchísimas gracias una vez más, Cristian. Muy interesantes sus Gracias. trabajos y bastante desafiantes y bastante novedosos porque están trayendo cosas muy interesantes Sí, a este tipo de investigaciones. Gracias, Cristian. gracias. Feliz día. Bueno, entonces siguiendo con nuestras presentaciones de Biología de Sistemas, ahora continuamos con Jordi Tamayo de la Universidad de Antioquia con su trabajo acerca de la modelación del sistema dinámico de melanocortinas. Ok, entonces ya vamos aquí con el video de Jordi. Acá está. Este trabajo se desarrolló en el grupo de Fundamentos y Enseñanza de la Física de los Sistemas Dinámicos en FISDI y se titula Modelación del Sistema Dinámico Melanocortina, presentado por quien les habla Jordi Sebastián Tamayo Molina, estudiante de Biología. Como introducción tenemos que la homeostasis del organismo depende de dos procesos importantes como son la toma energética y el gasto energético. Estos procesos son altamente coordinados por el cerebro, específicamente por el hipotálamo. El hipotálamo está constituido por núcleos neuronales de primer orden y de segundo orden. Los núcleos neuronales de primer orden se encargan de detectar en circulación sanguínea las hormonas homeostáticas insulina y leptina que activan el circuito catabólico o inhiben el anabólico y la hormona glerina que solamente presenta acción sobre el circuito anabólico. Por su parte, los núcleos neuronales de segundo orden reciben las señales provenientes de los núcleos neuronales de primer orden para mediar los efectos fisiológicos en el circuito catabólico de disminución del apetito y aumento del gasto energético y en el circuito anabólico un aumento del apetito y la disminución del gasto energético. Por otro lado, los ciclos diarios de alimentación y ayuno están controlados por un sistema multioscilatorio que incluye el reloj maestro del núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que es sincronizado por la luz ambiental detectada por la retina, y un reloj secundario ubicado en el hipotálamo metabólico, que es sincronizado por otros estímulos ambientales denominados Zeigerbergs, que para este caso son los alimentos que se consumen. De esta manera, parece que la ingesta de alimentos está regulado bajo un reloj endógeno de comida. Y con base en esta información nos propusimos la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo el comportamiento de las hormonas homeostáticas y la regulación circadiana modulan la interacción de las neuronas presentes en el hipotálamo en condición fisiológica? Para responder esa pregunta tenemos tres objetivos. En el primer objetivo, definir un circuito de señalización celular entre los núcleos neuronales presentes en el hipotálamo. Lo primero que realizamos fue un rastreo de información en estos principales motores de búsqueda con los siguientes criterios: quimiogenética o optogenética para mapear las interacciones sinápticas, la identificación de los núcleos neuronales ARC, LH, AMH o PDH y la regulación por las hormonas homeostáticas insulina, leptina o grelina. La ventana de tiempo que se utilizó para esta búsqueda fue del 2010 a 2020. Toda la literatura analizada se consignó de la siguiente forma. Acá solamente les presento una parte de la tabla, donde tenemos autor, circuito propuesto por el autor, el neurotransmisor implicado en ese circuito, el tipo de circuito, ya sea ionotrópico o metabotrópico, la clase de ese circuito, inhibitorio de señalización o excitatorio, la respuesta fisiológica, inhibición o aumento del apetito, la herramienta de mapeo utilizada para dilucidar el circuito, así como el compartimento donde fue expresada esta herramienta de mapeo, ya sea en el soma o en el axón, y el inhibidor empleado para bloquear el canal iónico y confirmar el neurotransmisor implicado. Con base en esta información construimos este esquema de señalización celular, en donde podemos observar en gris el núcleo neuronal de primer orden ARC y los núcleos neuronales de segundo orden LH, AMH y PBH. Cada núcleo neuronal contiene una gran diversidad de subpoblaciones neuronales que se identifican por el marcador genético que expresan. Por ejemplo, en el núcleo neuronal de primer orden ARC tenemos a las subpoblaciones neuronales que expresan PON, AGRP y otras de oxitocina. En ese esquema, las conexiones ionotrópicas son representadas por GABA en naranja y glutamato en azul, mientras que las conexiones metabotrópicas son ilustradas como receptores en cada una de las subpoblaciones neuronales. También se ilustraron los tanecitos, que son células especializadas que revisan la pared del tercer ventrículo y junto con la eminencia media permiten el fácil acceso de las hormonas en circulación sanguínea para que sean detectadas por el núcleo neuronal de primer orden.
Sin embargo, para construir el modelo matemático se requiere una representación en términos de teoría de redes. Para esto realizamos una minimización de este esquema y en el circuito de señalización celular resultante podemos observar a las subpoblaciones neuronales de primer orden AGRP y PON y a los núcleos neuronales de segundo orden PBH y LHA. En este circuito las flechas verdes significan neurotransmisión excitatoria y la flecha roja neurotransmisión inhibitoria. Para analizar este circuito de señalización celular recurrimos a un análisis de grado de los vértices. Debido a que nuestra red es una red dirigida, cada vértice contiene un grado entrante y un grado saliente que podemos agrupar en una categoría. Para el vértice por ejemplo, para el vértice PBH tenemos que tiene un grado entrante de 3 y un grado saliente de 1, nos permite categorizarlo como un vértice de integración. Para el vértice LHA contiene un grado entrante de 2 y un grado saliente de 3, nos permite categorizarlo como un vértice regulador. Para el vértice PON contiene un grado entrante de 2 y un grado saliente de 2, nos permite categorizarlo como un vértice de información. Con eso nosotros cumplimos con el primer objetivo y pasamos al segundo, que es representar este circuito en un modelo matemático. Para la construcción de nuestro modelo nos basamos en el modelo matemático que representa las conexiones interneurales propuesto por Posnova y colaboradores en 2009, donde se postula los receptores ionotrópicos y metabotrópicos como corrientes eléctricas que medían un potencial de membrana posináptico. Teniendo en cuenta este postulado de Posnova y colaboradores, se construyó el siguiente modelo. Primero, el modelo considera las corrientes principales de los canales de flujo, de sodio y de potasio. Cada vértice contiene estas corrientes principales y acá les ilustro cómo funcionan. En el eje Y tenemos el potencial de membrana en milivoltios y en un tiempo de milisegundos. Debido a un estímulo, primero se abren los canales de sodio. Esto conlleva una despolarización de la membrana hacia el potencial de equilibrio del sodio, donde se cierran los canales de sodio y se abren los de potasio. Esto conlleva una hiperpolarización de la membrana hacia el potencial de equilibrio del potasio, donde se cierran los canales de potasio y los canales de flujo permiten la repolarización de la membrana. Y de esta manera se simula un impulso nervioso con el uso de las corrientes principales. Posteriormente, a partir del circuito de señalización celular, se incluyen en el modelo general a las corrientes principales junto con las corrientes de regulación posináptica, que son las corrientes que unen a cada uno de estos vértices. Y a continuación repasaremos estos tipos de corrientes posinápticas. Primero tenemos a los receptores ionotrópicos. El glutamato induce la entrada de iones sodio y la letra G representa la conductancia que simula la facilidad en cómo pasan estos iones a través del canal. La variable de activación AGLU representa el número de sus canales en la membrana, BI el potencial de membrana y EGLU el potencial de equilibrio, que para el caso de sodio es más 50 milivoltios. Igual para el neurotransmisor GABA, pero este induce la entrada de iones cloruro y por tanto el potencial de equilibrio es de menos 70 milivoltios. Para el receptor de orexinas, las neuronas del LHA liberan las orexinas. Estas orexinas llegan al receptor y a través de esta ecuación se simula la eficacia sináptica entre la neurona presináptica y la neurona posináptica. La siguiente ecuación modula la actividad del receptor de orexinas con un retraso en el tiempo que simula el sistema de señalización de las proteínas G para activar los canales iónicos remotos al receptor. Luego estos canales iónicos son modelados a través de la corriente de orexinas. Para el receptor MS4, las subpoblaciones neuronales AGRP y PON liberan los neurotransmisores a una concentración máxima. Estos neurotransmisores se acumulan en el espacio sináptico y se eliminan por diferentes procesos como son la difusión, la degradación o la retoma del neurotransmisor. El receptor MS4 se modula a través de esta ecuación que considera dos variables de estado. El agonista neutro producido por PON alfa MSH y el agonista inverso AGRP. La siguiente ecuación modela la activación de los canales iónicos remotos al receptor por el sistema de segundos mensajeros y por último el flujo de iones potasio a través de los canales KIR 7.1 se representa utilizando la ecuación de corriente de receptor MS4. Con eso nosotros cumplimos con el segundo objetivo y pasamos al tercero, que es simular las señales homeostáticas de la leptina, insulina y grelina en condiciones fisiológicas. Para esta regulación hormonal hay que tener en cuenta que a una determinada hora del día se consumen alimentos que es representado por la letra F. Esos alimentos ingresan al primer compartimento GL1, que es el estómago, y desde el compartimento GL1 pasan al compartimento GL2, que es el intestino. Desde el intestino se excretan los residuos y se regula negativamente la hormona grelina y positivamente la hormona insulina. Por su parte, la leptina es independiente de la regulación del intestino y en cambio depende de la masa corporal del organismo. Los parámetros para las hormonas insulina y grelina fueron ajustados a los datos de Cummins y colaboradores en el 2001, y acá les muestro un previo ajuste realizado por Piris y colaboradores en el 2017 para esta hormona grelina utilizando los datos de Cummins. En este trabajo se construyó una ecuación para la insulina en función de los alimentos en el intestino y se ajustaron los parámetros θ, que es la máxima concentración en el torrente sanguíneo de insulina, sigma, que es la tasa media de síntesis de la insulina, y kappa, que es la tasa media de eliminación de la insulina en el torrente sanguíneo.
Y acá les presento el ajuste realizado por nosotros, donde tenemos en el eje Y la concentración de insulina en picomol sobre litros y en el eje X el tiempo en 24 horas. Los puntos representan los datos aportados por Cummins y colaboradores en el 2001, la franja amarilla el intervalo de confianza al 95% y la línea azul representa el ajuste realizado por nosotros utilizando nuestra ecuación. Ahora es necesario, ahora para la simulación numérica de esta regulación hormonal, en la figura A observamos en el eje Y la cantidad de alimentos que se consumen en litros y en el eje X el tiempo en 24 horas. En el recuadro interior se observa el ritmo circadiano en amarillo con las 3 comidas que se consumen, el desayuno, el almuerzo y la cena. Estas comidas ingresan al compartimento GL1 que es el estómago y pasan al compartimento GL2 que es el intestino y desde allí se regulan las hormonas homeostáticas, grelina e insulina. En la figura B se muestra la concentración de grelina en picogramos sobre mililitros y la concentración de insulina en picomol sobre litros en un tiempo de 24 horas. Es posible notar que los patrones oscilatorios de la grelina y la insulina oscilan en función de los alimentos ingeridos en las 3 comidas y cabe destacar que la actividad de la leptina es constante en el tiempo, una concentración de 20 nanogramos sobre mililitros, debido a que la leptina, como depende de la masa corporal, presenta cambios a largo término y no a corto término como si la grelina y la insulina. Ahora es necesario incorporar la detección de estas hormonas al modelo general. Para esto hay que tener en cuenta que la leptina, la insulina y la grelina viajan a través del torrente sanguíneo y llegan a la eminencia media. La eminencia media es rica en capilares de vasos sanguíneos fenestrados, lo que permite el fácil acceso de esas hormonas al cerebro para que sean detectadas por las subpoblaciones neuronales de primer orden, AGRP y PON. Adicionalmente, se tiene en cuenta el ritmo circadiano como una función sinusoide que activa las neuronas del LHA que liberan las orexinas importantes para la actividad o el mantenimiento de la vigilia. Por tanto, en nuestro modelo general se añaden las corrientes de esta detección hormonal de los receptores de grelina, insulina y leptina, así como la regulación circadiana. Para los resultados de esta detección hormonal tenemos la actividad de cada uno de los vértices en estas figuras, en el eje Y el potencial de membrana en milivoltios en un tiempo de 24 horas. En esta simulación, la actividad del vértice de regulación LHA separa dos procesos importantes como lo son el sueño en el recuadro rojo de la vigilia en el recuadro amarillo. Durante el periodo nocturno, el LHA permanece en silencio hasta horas de la madrugada, donde presenta intervalos de fragmentación del sueño que preparan el sistema para las horas diurnas. Durante el periodo diurno, el LHA presenta una actividad sostenida. El vértice de información PON y el vértice de integración PBH presentan el mismo patrón de comportamiento, y este patrón de comportamiento es contrario al vértice de regulación AGRP. Esto es debido a que PON recibe información proveniente de la leptina y la insulina durante el desayuno, el almuerzo y la cena, y esta información es recibida por PBH promoviendo el comportamiento consumatorio, que es la inhibición del apetito y el aumento del gasto energético. Por su parte, AGRP, al tener una actividad contraria a PON, funciona como un vértice de regulación que permite el paso del comportamiento apetitivo cuando es activado por la hormona grelina al comportamiento consumatorio cuando es inhibido por la leptina y la insulina. Con esto nosotros cumplimos con nuestros 3 objetivos. Sin embargo, en vista del alcance de nuestro sistema, nos surgió pues otra pregunta de investigación. ¿Cómo el sistema dinámico de melanocortina responde a diferentes estrategias de dieta o de ingesta de alimentos? En nuestro trabajo consideramos la dieta con 3 comidas restringidas al periodo diurno como el comportamiento saludable o comportamiento fisiológico, y adicionalmente simulamos otros patrones de dietas como son 2 comidas y un refrigerio en el periodo diurno y una comida y un refrigerio en el periodo nocturno, 2 comidas en el periodo diurno o 3 comidas pequeñas en el periodo diurno. En las simulaciones numéricas de estas estrategias podemos observar en el primer recuadro al ritmo circadiano en amarillo y las 3 comidas que se consumen en blanco. El siguiente recuadro muestra la concentración de las hormonas grelina en azul y la insulina en rojo y los periodos donde consumen alimentos como estas barras verticales en gris. El siguiente recuadro muestra la actividad del vértice AGRP, PON, PBH y LHA. En la dieta fisiológica son las simulaciones que les describí anteriormente. Sin embargo, en la dieta con 2 comidas y un refrigerio en el periodo diurno, una comida y un refrigerio en el periodo nocturno, aparecen nuevas oscilaciones en la regulación hormonal debido a los alimentos adicionales que se consumen. Por ejemplo, en la línea punteada observamos que después del consumo de refrigerio aparece un pico adicional de insulina. Esto conlleva que la actividad de PON, PBH y LH se extienda y por lo tanto se extienda el periodo de vigilia. Para la dieta con 2 comidas restringidas al periodo diurno, debido a la falta de una comida al inicio del periodo diurno, en este caso el desayuno, la amplitud de las hormonas disminuye en la tarde. Esto conlleva que la actividad GRP se extienda a la mañana y la actividad de PON y PBH disminuye en la tarde, por lo que se promueve el comportamiento de búsqueda de alimento y se falla en inducir la saciedad.
Por último, en la dieta con 3 comidas pequeñas restringidas en el periodo diurno, se presentan oscilaciones hormonales con una baja amplitud y debido a esto, la actividad de PON y PDH disminuye notablemente, por lo que se falla en inducir la saciedad. Si estas dietas persisten a lo largo del tiempo, es posible que interrumpan el correcto funcionamiento del reloj de comida, ya que un reloj de comida saludable, en este caso cuando solamente tenemos 3 comidas restringidas al periodo diurno, se promueve una mejor calidad de sueño, un mejor metabolismo, una mejor función cardiovascular, mientras que interrumpir el reloj de comida, como por ejemplo con la sobrealimentación, disminuye la calidad de sueño, aumenta el riesgo de otras enfermedades cardiovasculares como la diabetes tipo 2 y la obesidad, así como la hipertensión. Por último, cabe destacar que el sistema dinámico de melanocortinas podría ser una herramienta alternativa útil en la recomendación de horarios de alimentación saludables para la prevención y el tratamiento de enfermedades metabólicas crónicas a partir de la regulación del reloj endógeno de alimentos. Con esto finalizo con mi exposición. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la pueden hacer y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Jordi Tamayo por su presentación. Si hay alguna pregunta. Recuerden que para hacer las preguntas pueden utilizar la pestaña de Q&A. Preguntas. Bueno, hay entonces preguntas en este caso. Agradecemos nuevamente a Jordi por su presentación, muy interesante. Y ya entonces con la charla de Jordi Tamayo cerramos este bloque de biología de sistemas. Ahora entonces hay un receso, vamos hasta la 1:30. A la 1:30 regresamos con las 2 charlas finales, una charla de Eduard Méndez y de Olivia Guerrero, para cerrar el bloque de biología de sistemas y ya entrar a nuestra mesa redonda que comienza a las 2:20 acerca de proyección profesional en bioinformática. También queremos recordar que a partir de las 2:20 hasta las 3:20, por una hora, estará disponible el formulario de Google para que voten por el póster o la charla que más les haya gustado en este caso. Bueno, entonces, no siendo más por el momento, entonces nos vemos a la 1:30 nos vemos y la plataforma queda a su disposición para que puedan interactuar en las mesas. Bueno, muchas gracias y nos vemos a la 1:30.